Tenía miedo, no sabía dónde estaba. Perdida y desorientada, una multitud recorre un suburbio lleno de árboles. Hace solo unos minutos estaban a bordo de un vuelo con destino a Portland, Oregon. Sentí un gran impacto. Luego estaba afuera. No sé cómo llegué allí. Un hombre con una linterna venía por el pasillo. Dieron vueltas por 1 hora. ¿Fue una falla humana o mecánica? La grabadora de voz Bien, vamos. podría proporcionar la respuesta. Restablece ese interruptor. Me interesaba saber cómo un capitán experimentado pudo volar con el aeropuerto a la vista, con buen clima y no aterrizar a salvo. Declara emergencia. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en reportes oficiales y relatos de testigos presenciales. Fijación fatal. 28 de diciembre de 1978. Perdimos un motor. El vuelo 173 de United Airlines está a menos de 35 kilómetros del aeropuerto internacional de Portland. Se apagó. ¿Por qué? Es posible volar un DC-8 o un avión de transporte con solo un motor. John Cox es piloto comercial y experto en aviación. Los pilotos siempre que se sientan frente a un simulador entrenan en casos de pérdida de un motor. Está bien. Solo recuerda no preocuparte. El capitán Malburn McBroom, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los pilotos más experimentados de United Airlines. Su primer oficial, Rod Beebe, tiene más de 5.000 horas de vuelo. El primer oficial era nuevo en el avión. Había llegado hace 6 meses. Era un piloto con mucha experiencia, pero había volado otras aeronaves. El ingeniero de vuelo Forrest Mendenhall es el tercer miembro de la tripulación. Está bien. Su trabajo es supervisar los 3 motores que le quedan al DC-8. El vuelo comenzó en Nueva York y tenía escala en Denver. Han pasado 3 días después de Navidad. Un gran número de las 189 personas a bordo regresan de sus vacaciones. Amy Conner, de 17 años, regresa a su internado en el estado de Washington. Tomé el vuelo de Denver y todo parecía muy normal. Me senté en medio de 2 personas muy agradables. En la cabina, Muy bien. los pilotos se concentran en llevar su avión al aeropuerto. United 173, necesito espacio para acercarme a la pista 28 a la izquierda. El controlador de tráfico aéreo Ed Kingrey está de servicio en la torre de Portland. Esa noche trabajaba en la sala del radar. Recuerdo que en ese momento no había mucho tráfico. United 173 entendido. Tome rumbo 10 para acceder a la pista 28, izquierda. Autoriza al vuelo 173 para aterrizar en la pista más larga del aeropuerto. Él dijo, nos disponemos a aterrizar. Se acercaba por el este y se hallaba alineado para ingresar. Perderemos el número 3. Los motores del avión se están apagando uno después de otro. Escuché al capitán decir a la torre, estamos perdiendo motores. Con 2 motores fuera de servicio, el piloto ya no puede seguir volando. McBroom debe llevar el DC-8 al aeropuerto de inmediato. Manténlos encendidos. Sí, señor. El ingeniero se esfuerza por mantener los últimos 2 motores funcionando. ¿A qué distancia estamos? Ya le informo. Yo le respondí a 25 kilómetros del campo. Eso incluía el recorrido hasta la base y el giro para tomar la pista. Perdimos 1 y 2. El vuelo 173 acaba de perder los 4 motores. Las luces de la cabina se apagaron. Para todos fue una señal de que algo andaba mal.
Sin motores, las baterías de repuesto deben suministrar energía a los principales instrumentos. La gente gritaba. ¡Sujétense! Puse la cabeza entre mis piernas. El avión de 100 toneladas pierde más de 1000 metros de altitud en un minuto. La pérdida de energía es catastrófica en un DC-8. A este ritmo deben tener la suerte de permanecer en el aire 90 segundos. Ahora el capitán McBroom hace un cálculo desastroso. No podemos. El aeropuerto está demasiado lejos. Nada que hacer. El avión cae rápidamente sobre una ciudad de 350,000 personas. McBroom debe hallar un lugar seguro para aterrizar el avión y tratar de salvar las vidas de todos a bordo. Aterrizar un avión de pasajeros fuera del aeropuerto es una situación que ningún piloto quiere enfrentar. Llevarlo a una zona poblada sería la última opción. Declara emergencia. United 173 Mayday. Se declararon en emergencia y en una forma que me pareció muy calmada. Pude oír la voz del piloto. Los motores se apagaron, estamos cayendo, no llegaremos. Perdimos potencia, caeremos. Los servicios de emergencia son informados de la situación. 173, van cayendo. Kingrey trata de averiguar en dónde van a caer. Vi que venían del sur y se notaba que se acercaba muy bajo. El DC-8 caerá sobre un vecindario densamente poblado. Y después no pude verlo. En ese momento esperaba lo peor. De repente, el capitán McBroom ve lo que ha estado buscando. Un área oscura más adelante. Parece un campo vacío. El lugar indicado para aterrizar es donde haya menos edificaciones, porque los 100,000 kilos de propulsión que lo impulsan a más de 200 kilómetros por hora pueden hacer mucho daño. Aterrizar la aeronave en esta estrecha franja de tierra es la mejor opción de McBroom. Pero a medida que se acerca se da cuenta de que no es un campo abierto. No podemos. Es una zona boscosa y se dirigen directamente hacia allá. Si hay bosque y eso es todo lo que tienes, debes afrontarlo. Las copas de los árboles son muy suaves. A medida que desciendes se hacen progresivamente menos suaves y habrá mucho daño. McBroom no se da por vencido, así que trata de ubicar el avión entre los árboles. Los pasajeros asumen que está a punto de aterrizar en una pista. Cortamos las copas de los árboles y sentimos que hacíamos el aterrizaje final en el aeropuerto. Mi primera sensación fue de alegría, porque lo habíamos logrado y se desató el infierno. Había mucho ruido y no puedo describir qué era. Era muy estridente, se podía sentir en los huesos. Vi el destello a lo lejos y supe que habían caído. El avión tala un camino de 500 metros de longitud entre los árboles. Después de que el avión dejó de moverse, todo quedó muy tranquilo. No había fuego. La gente quería salir, pero de manera educada. Nadie tenía prisa. Recuerdo haber visto gente con la misma expresión de incredulidad. ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Increíblemente, el DC-8 se estrelló al aterrizar en medio de una gran ciudad norteamericana y ninguna persona en tierra resultó herida.
La mayoría de los 189 pasajeros y tripulantes están vivos, incluyendo al capitán Malburn McBroom. El capitán voló la aeronave y la mantuvo bajo control, y eso es positivo. Pero él no puede entender por qué el avión perdió potencia y se estrelló. Tenía miedo. No sabía dónde estaba. Solo tenía 17 años. También me di cuenta de que mis padres en Minnesota necesitaban saber de mí. Entré en una casa. Hola, les dije, necesito un teléfono. La reacción inicial de mis padres fue de asombro. Yo era una adolescente de 17 años, así que exageraron demasiado, pero después se enteraron de la terrible noticia en un programa de televisión. El avión se estrelló 9 kilómetros al sureste del aeropuerto en una zona residencial. 2 casas se vieron afectadas, una se derrumbó. Los equipos de rescate han trabajado toda la noche. Hasta ahora no se conoce el número exacto de muertes. Los equipos de noticias nos hallaron antes que los equipos de emergencia y así lo hicieron saber. Escuché un ruido, estábamos temblando y todos nos agachamos. Tuvimos un terrible accidente. Sentimos un gran impacto. Luego estaba fuera. No sé cómo llegué allí. Ante tal desastre sin precedentes, toda la industria aeronáutica necesita una respuesta. ¿Cómo puede un DC-8 estrellarse a 10 kilómetros del aeropuerto en una noche tranquila y despejada? La mañana después de la caída del vuelo 173 de United Airlines, los investigadores de la NTSB llegan a la escena. Uno de los miembros pertenece al equipo de factores humanos. Se trata de Alan Diel. Teníamos que hacer un registro de los escombros, tomar fotografías, realizar mediciones. Es muy importante. Para Diel, es evidente que este desastre pudo ser mucho peor. ¿Cómo perdieron los motores? El capitán McBroom se las arregló para aterrizar en una estrecha franja de bosque en el centro de Portland. Cuando vi lo cerca que quedó de varios complejos de apartamentos, supe que pudo ser uno de los peores desastres en la historia de la aviación. La cabina principal del vuelo 173 sobrevivió a la caída casi intacta, pero la nariz del avión quedó completamente destruida. Pude apreciar claramente cómo el frente del avión se abrió. No podía creer que alguien hubiera sobrevivido. 8 pasajeros y 2 miembros de la tripulación están muertos. El ingeniero de vuelo y una de las azafatas murieron. Los investigadores esperan que los sobrevivientes puedan darles una idea de lo que derribó este avión a reacción. ¿Cuándo notó que algo estaba mal? Se enteran de que poco más de una hora antes del accidente los pasajeros escucharon un sonido aterrador. Escuchamos un ruido y el avión se sacudió fuertemente. Se estremeció, fue una sensación desagradable. ¿Qué fue eso? Todos queríamos saber qué había sucedido. Ese era el tema de conversación. ¿Qué crees que fue? Solo podíamos especular. Un hombre con una linterna ingresó a nuestra cabina. Uno de los pilotos fue a la cabina de pasajeros. En ese momento me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Puedo mirar por la ventana? Algo no funcionaba bien y no nos habían dicho nada al respecto. El hombre examinaba algo en la oscuridad. Todos queríamos saber qué sucedía. El capitán habló por los altavoces. Damas y caballeros, les habla su capitán. El capitán nos dijo que tenían problemas con el tren de aterrizaje. No estamos seguros de si funciona correctamente. Realizaremos verificaciones de rutina.
Los capitanes se concentran en la seguridad de los pasajeros. Si el avión experimenta una anomalía, ¿cuál es el efecto sobre los pasajeros y la tripulación? ¿Hay que descender? ¿Qué debemos hacer para que todo el mundo acepte la anomalía de la manera más positiva posible? ¿Cómo reaccionó la tripulación? Nos prepararon para el aterrizaje. A los pasajeros les indicaron quitarse las joyas y guardar cualquier elemento que pudiera causar daño. Estaba muy claro que al capitán le preocupaba que el tren de aterrizaje colapsara al tocar tierra. Pero hay algo que no tiene mucho sentido para Diel. Un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto se puede superar. Se dispone de todo el equipo para apagar el fuego, autos, bomberos, rescatistas. Pero fuera del aeropuerto la situación es completamente diferente. ¿Cómo pudo pasar esto? En el sitio del accidente del vuelo 173 de United Airlines, los investigadores recuperan las grabadoras de vuelo del avión. Una contiene los datos de vuelo, otra, las voces de la cabina de mando. Siempre he dicho que la grabadora de datos de vuelo indica lo que sucedió. Pero hay que escuchar con detalle las voces de la cabina para entender por qué las cosas sucedieron de esa manera. Las grabadoras de la aeronave serán analizadas en la Junta de Seguridad de Transporte Nacional NTSB con sede en Washington. Uno de los testigos más importantes es Ed Kingrey, el controlador que dirigió el acercamiento de la aeronave. Los autoricé para que se aproximaran a la pista. Dijo que se quedaría conmigo, que tenía señales de un desperfecto y que no sabía si el tren de aterrizaje estaba funcionando. Negativo, nos quedaremos con usted. Tenemos un problema de engranajes. El vuelo 173 no quería tocar tierra. United 173, gire a la izquierda en dirección 100 y permanezca alerta. Kingrey le permitió al vuelo 173 dirigirse a la zona de espera al sur del aeropuerto, cerca de los suburbios de Portland. El capitán McBroom quería tiempo para solucionar el problema y quería darles a sus asistentes tiempo para preparar a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia. Si tienes la oportunidad de preparar a las personas, las cosas pueden resultar mejor. El éxito y la agilidad de la evacuación mejorarán notablemente al momento de una emergencia. Un patrón de espera le ofrece su propio espacio aéreo para que haga lo que tenga que hacer. Después de eso no los escuché. Los investigadores saben que después de comenzar a dar vueltas solo podía advertirle al vuelo 173 de las aeronaves cercanas. Yo le indico el tráfico y él lo identifica. Hay tráfico a las 9:30. Puedo ver una luz. Pero no tenía indicación de lo que sucedía en el avión. La tripulación del vuelo 173 dispone de todo el tiempo necesario para hacer las maniobras de acercamiento. Todo depende del capitán. Él decide cuándo acercarse a tierra. Dieron vueltas por 1 hora. Los investigadores se enteran de que el vuelo 173 sobrevuela Portland durante un tiempo inusualmente largo. No había ningún indicio de la gravedad de la situación. Ahora se preguntan qué pasó durante esa hora dando vueltas y con un mal funcionamiento del tren de aterrizaje. Tenemos un problema de engranajes. Y ocurre una catastrófica falla en los motores. Los motores están apagados. No llegaremos al aeropuerto. Estaba muy interesado en averiguar por qué un piloto tan experimentado pudo volar durante más de 1 hora con el aeropuerto a la vista, con un buen clima y no poner este avión en tierra de manera segura. Los investigadores encuentran la falla en el tren de aterrizaje del avión. Un perno oxidado se había soltado del mecanismo que levanta y baja el sistema. Esto lo explica.
El tren de aterrizaje se habría caído de su lugar. La caída libre del tren de aterrizaje sería muy evidente para todos en el avión. ¿Qué fue eso? Se percibiría un sonido muy fuerte y se sentiría como el tren de aterrizaje golpearía el fuselaje. El avión comenzaría a temblar. Nos enteramos de que debido a la corrosión el mecanismo había fallado y eso obligó al equipo a tratar de deshacerse de él. El descubrimiento explica el sonido inquietante escuchado en la cabina 1 hora antes del accidente, pero no explica por qué el DC-8 perdió potencia en sus motores al volar alrededor de Portland. El investigador Dennis Grossi se une al esfuerzo para averiguarlo. Me asignaron como ingeniero de desempeño de la aeronave durante este accidente. Tenía que aprovechar toda la información disponible y determinar el funcionamiento de la aeronave. Si había un mal funcionamiento, Grossi espera que la grabadora de voz revele a los pilotos discutiendo al respecto. Bien, vamos. La grabación comienza media hora antes de la caída mientras la nave vuela sobre Portland. Damas y caballeros, les habla su capitán. En la era de la grabación analógica, la grabadora usa una cinta magnética de 30 minutos de duración que permite realizar la grabación durante todo el vuelo. La mayoría de los desastres aéreos se desarrollan en cuestión de minutos o incluso segundos. Así que tener la última media hora de los sonidos de la cabina y la conversación debe dar a los investigadores suficiente material para trabajar. Hay 4 canales, un micrófono en el área de la cabina y un canal para cada miembro de la tripulación. Eso está brillando allá abajo. Oyen que el ingeniero de vuelo abandonó la cabina para solucionar el problema del tren de aterrizaje. En los reactores de primera generación, es muy común tener indicaciones mecánicas de que el tren de aterrizaje está abajo y bloqueado. Cuando el tren de aterrizaje está abajo, una especie de varilla aparece en el ala, proporcionando una confirmación visual de que el equipo está en su lugar. El capitán le solicitó al ingeniero de vuelo ir a la cabina de pasajeros para verificar mecánicamente la posición del tren de aterrizaje. Por eso salió al pasillo. ¿Puedo mirar por la ventana? Él verificaría que todo estuviese en su lugar, indicando que el tren de aterrizaje estaba abajo y asegurado. Exactamente así lo describió Amy Conner a los investigadores. Un hombre con una linterna cruzó el pasillo. Cuando la interrogaron después del accidente. ¿Y los engranajes? Parece que ambos están abajo y bloqueados. A pesar del informe del ingeniero, el capitán McBroom sigue preocupado. Si el equipo está bloqueado, ninguna de las luces debe parpadear. En el momento del aterrizaje esto se puede plegar. Las luces parpadeaban y el sistema electrónico le indicó a los miembros de la tripulación que el equipo estaba abajo y bloqueado. Es poco usual una falla en el tren de aterrizaje en la aviación comercial. Cuando sucede, las estadísticas muestran que la mayoría de pasajeros sobreviven ilesos. En 2008, la falla de un motor obligó al vuelo 38 de British Airways a realizar un aterrizaje forzoso. El impacto arrancó el tren de aterrizaje del Boeing 777. El avión quedó destrozado, pero nadie murió. Hay indicios de que lo perdimos. La alarma del equipo acaba de sonar. Bien, así es. Bien. Cuando vemos estos problemas, una luz deja de encenderse o alguna pieza menor de los circuitos falla. Parece que un problema eléctrico menor se convirtió en una fuente de distracción para el capitán McBroom. ¿Cómo lo haremos? Eso aún no explica por qué el avión perdió potencia, pero lo que los investigadores escuchan después podría explicarlo todo. Perdimos un motor, se apagó. ¿Por qué? Combustible. La respuesta del primer oficial es escalofriante.
Después de casi una hora sobrevolando en espera, el vuelo 173 se quedó sin combustible. Perdemos un motor. La grabadora de voz del vuelo 173 manifiesta algo muy preocupante. Se apagó. ¿Por qué? Menos de 8 minutos antes de estrellarse en un suburbio de Portland, el capitán no se da cuenta de que su avión se quedó sin combustible. Le pregunta al oficial por qué y recibe una respuesta clara. Le dicen, combustible. Combustible. Es como decir, tratamos de decirle esto todo el tiempo. Abre bien las válvulas. Hay válvulas de alimentación que se abren en una secuencia específica para dejar que el tanque alimente uno o más motores. Y el trabajo del ingeniero de vuelo en el caso de un DC-8 es saber cómo hacerlo. Pero la tripulación no puede ponerse de acuerdo sobre cuánto combustible queda. Muestra 1000 o más. No lo creo. Una cosa es segura. No es suficiente para mantener los motores en marcha. Perdimos un motor. Se apagó. Para que un motor funcione se necesita el combustible. ¿Abriste las válvulas? El capitán está desesperado. Debe conseguir más combustible para los motores restantes. No puedo abrirlas. Ábrelas, necesito más combustible. Cada uno de los 4 motores del avión tiene su propio depósito de combustible. Una apertura de alimentación cruzada permite que el combustible fluya entre los 4 tanques. El 2 está vacío. La maniobra no funciona. Perderemos el 3. Uno por uno, la falta de combustible apaga todos los motores, dejando al DC-8 sin potencia. Declara emergencia. No había combustible. El avión se quedó sin combustible. Entonces surgió una pregunta. ¿Por qué un avión de transporte moderno como este se queda sin combustible? Los investigadores contemplan 2 posibilidades: una falla mecánica o un error humano. ¿Fue una falla humana o mecánica? McBroom puede ser el único que puede dar la respuesta. Quería quedarme con el mínimo de combustible. Debes mantenerlo encendido. Después de recuperarse de sus heridas en un hospital de Oregon, ya está listo para contar su versión de los hechos. Finalmente nos sentamos con McBroom y le hicimos las preguntas más difíciles. Un piloto asume la responsabilidad de los pasajeros y de sus compañeros de tripulación como algo muy serio. Estar involucrado en un accidente donde hay víctimas mortales es algo que nunca abandonará al piloto. Y estará con él por el resto de su vida. Bien. Recuerdo que vi las luces de los motores 1 y 2, pero sabía que quedaba combustible. Estaba convencido que de alguna manera el combustible se había filtrado de los tanques o el consumo era muy alto y los medidores estaban equivocados. Muestra 1000 o más. No lo creo. Mientras tanto, en Washington, Dennis Grossi profundiza en la búsqueda de una causa mecánica. Estudia el plan de vuelo del 173. Calcula la cantidad de combustible que pudo haber quemado el DC-8. Un DC-8 puede quemar en promedio 500 kilos de combustible por hora. ¿Este avión quemó el combustible más rápido de lo normal? Si los datos revelan discrepancia, podría significar que el capitán tenía razón. Los motores quemaban mucho combustible. Seguramente los motores estaban quemando más combustible de lo normal. O quizá existió otra anomalía. El análisis no muestra ningún problema. El vuelo 173 despegó con el combustible suficiente para llegar a Portland y lo estaba consumiendo a un ritmo normal.
El consumo de combustible es completamente normal. La conclusión es que el rendimiento de la aeronave era normal y que no hubo anomalías en la cantidad de combustible consumido. Hay poco combustible. Los investigadores tienen una pregunta muy inquietante. ¿Cómo puede un equipo experimentado perder la noción de la cantidad de combustible que tienen a bordo y se quedan sin él estando cerca del aeropuerto? Grossi considera la posibilidad de que los indicadores de combustible del avión no funcionen bien. Estudia la grabación de voz y se centra en el debate de la tripulación acerca de los niveles de combustible. El nivel de combustible no es una de las mediciones más precisas. Por eso, para un estudio de rendimiento, es importante relacionar la cantidad de combustible que contenía la aeronave con lo que indica el equipo. ¿Cuánto combustible hay? Si los indicadores no funcionaban correctamente, 5,000. Esto podría explicar por qué la tripulación dejó caer los niveles de combustible tan bajo. Mencionaron que tenían 5,000 libras de combustible. Al hacer coincidir la hora en la transcripción con la tabla de consumo de combustible, Grossi puede determinar si los medidores funcionaban correctamente. Al tomar los datos y aplicar un factor de tiempo, se puede calcular la cantidad de combustible que debían tener. Escucha que el ingeniero de vuelo 5,000. hizo la lectura y era correcta. 5,000. Eso es correcto. No había nada malo con los indicadores. Él dice que tienen 5,000 libras. Y eso es coherente con lo que muestra el estudio de consumo de combustible. Los investigadores están convencidos de que el sistema de combustible del vuelo 173 funcionaba exactamente como debía. 35 minutos después de que el capitán puso su avión en sobrevuelo de espera, una luz de advertencia le indica al ingeniero de vuelo que el combustible ha descendido peligrosamente. Correcto, las bombas de alimentación comienzan a parpadear. Las luces de la bomba de combustible se encendieron porque succionaban aire. Ya no había combustible en los tanques. El avión debió ser llevado al aeropuerto. Pero el capitán McBroom no está listo para aterrizar. Estar en un avión con poco combustible es algo que un piloto nunca quiere afrontar. Es muy incómodo estar en esa situación. Su reacción es desconcertante. Imagino que tenemos otros 15 minutos. El ingeniero de vuelo dijo: capitán, 15 minutos. El combustible no alcanzará para más. No es suficiente. 15 minutos es demasiado para el combustible que nos queda. Esa fue su única declaración al capitán de que las cosas no estaban bien. El capitán quiere más tiempo para prepararse para el aterrizaje de emergencia. Vamos a aterrizar. Avísenle a los pasajeros. Informen a los bomberos. En lugar de ir directamente a la pista, da una última vuelta sobre Portland. Solo pensé, ¿por qué no se dirige al aeropuerto de inmediato? El avión lleva en patrón de espera más de 40 minutos. Le tomará por lo menos 15 aterrizar. Sin embargo, el avión solo tiene combustible para 14 minutos. Un aterrizaje forzoso es ahora inevitable. Los motores se incendiaron. No llegaremos al aeropuerto. Ahora los investigadores saben que el capitán McBroom recibió advertencias claras sobre los bajos niveles de combustible. Esto no debió pasar. Lo que no entienden es por qué no les hizo caso. Esto no fue un acto de Dios ni una falla mecánica. El avión era capaz de volar. El clima era favorable y estaban cerca del aeropuerto. Esto nunca debió ocurrir. ¿Cuánto combustible hay? Aldiel escucha de nuevo las grabaciones en busca de un indicio sobre el estado mental del capitán. Cuando se escuchan las grabadoras repetidamente, se pueden detectar las inflexiones de la voz, los gestos sutiles que indican su deseo de comunicarse con los otros miembros de la tripulación. Diel no entiende el inusual comportamiento de McBroom en la cabina. ¿Cuánto combustible hay?
Sus compañeros de tripulación intentaron alertarle varias veces sobre la situación del combustible. ¿Cuánto combustible hay? Tenemos 4.000 en cada tanque. Tanto el primer como el segundo oficial estaban conscientes de la situación del combustible. Pero McBroom se concentró en el tren de aterrizaje averiado. Hay señal de que lo perdimos. La alarma acaba de encenderse. Bien. Así es. Bien. Entonces, ¿qué haremos? Volar con un capitán muy antiguo es muy difícil porque no se le puede contradecir, y menos en algo como el combustible. Los miembros de la tripulación trataban de llamar la atención del capitán, pero él estaba centrado en el problema del tren de aterrizaje. Incluso después de que los motores comienzan a apagarse, McBroom todavía está tratando de solucionar el mal funcionamiento del tren de aterrizaje. No quería darse por vencido. Deseaba hallar lo que llamamos la clave dorada. Quería resolver el enigma de por qué esta luz no estaba encendida. Y por supuesto esto nunca sucedió. McBroom está decidido a solucionar un problema mecánico que podría poner en peligro la seguridad del avión. Al tocar tierra, el tren se puede plegar. Como resultado de ello, desatendió una mayor amenaza. El problema del tren fue una distracción para la tripulación. Tenían un problema menor con consecuencias mínimas. El tren de aterrizaje se podía arruinar al aterrizar, pero el capitán estaba tan enfocado en ello que perdió la visión global de la situación. Si reconfiguras ese interruptor, podemos aterrizar. Ignoró la verdadera emergencia, que era la falta de combustible. Aldiel ahora entiende que la obsesión del capitán McBroom con el tren de aterrizaje defectuoso originó este desastre. Después de este accidente, la Junta de Seguridad de Transporte Nacional les ordenó a los miembros de las tripulaciones comunicarse cuando se presenten problemas de seguridad en pleno vuelo. Lo que sucedió a bordo del vuelo 173 es alarmante porque no es un caso aislado. Apenas un año antes, otro DC-8 se estrelló en circunstancias casi idénticas. Una tripulación de United con la misma clase de avión y una falla sencilla entró en compás de espera en la noche. Se distrajo solucionando un problema en el tren de aterrizaje y colisionaron con una montaña. Hubo una serie de accidentes mortales durante la década de 1970 que involucraban una falta de comunicación. La lista incluye el vuelo 401 de Eastern Airlines y un Lockheed L-1011 con destino a Miami. Aquí también tenían un problema de engranaje. Se estrellaron en los Everglades y murieron más de 100 personas. El peor desastre aéreo de la historia en Tenerife, en las Islas Canarias, fue causado por una mala comunicación. La colisión cobró la vida de 583 personas. Había un patrón similar, son las mismas clases de accidentes. Otros miembros de la tripulación tienen dificultades para llamar la atención del capitán y no logran que haga las cosas correctamente. Aldiel está convencido de que la forma en que los pilotos se comunican entre sí es ahora una creciente amenaza para la aviación comercial. Mucha gente de la NTSB y otras agencias considera que enfrentaremos un baño de sangre si no controlamos estos errores humanos. Sus esperanzas se basan en un programa piloto de entrenamiento desarrollado por la NASA que podría ayudar a resolver el problema cada vez mayor en la cabina de mando. Se llama Manejo de Recursos en la Cabina de Mando, o CRM. Es un sistema de entrenamiento diseñado para mejorar la comunicación entre los pilotos. Ayuda a mejorar la coordinación de la tripulación, la toma de decisiones colectivas en la cabina. La idea de enseñar a los capitanes a escuchar mejor y a los demás miembros de la cabina de vuelo a ser más prudentes.
En una medida que tendrá un impacto duradero en la seguridad aérea, la Administración Federal de Aviación adoptó la recomendación de Diehl acerca de este programa. Después de ello, volar un avión comercial jamás sería lo mismo. United Airlines fue una de las primeras en implementar un programa de entrenamiento CRM para sus pilotos. Hoy todavía está en uso. El director de operaciones de entrenamiento de vuelo de United es Mark Champion. El principio de administración de recursos humanos contempla que ningún miembro de la cabina de mando puede entender o ver todas las amenazas posibles. Se requiere que el equipo entero prevea y administre las diversas amenazas que pueden presentarse cuando un avión está en vuelo. Ella es una piloto de United, Sherry Rutledge. Me cuesta mantener la velocidad. Está en el programa CRM. Tienes el avión. Muy bien. En esta simulación, ella y su capitán enfrentan una emergencia. La presión del aceite es muy baja, es menor a 60 libras. Un problema mecánico los obligó a apagar 2 motores. Apaga el motor 1. Pon el motor en modo de encendido. Este simulador está diseñado para imitar las situaciones que enfrentarías en un vuelo real. Sí. Centro abierto United 1916. Hay una emergencia. Tenemos un motor fallando a gran altura. Hay amenazas específicas que un equipo debe enfrentar, poder comunicarse, planificar y tomar decisiones para un resultado seguro. El problema es resolver el tipo de escenario. Debes estar concentrado. No creo que tengamos un problema de incendio. Cerraremos las válvulas de inmediato. Toda la tripulación de vuelo decide si este es el procedimiento apropiado y avanzar al siguiente paso. Tienes que revisar el manual. Sí. Es muy fácil saber cuál es la intención. Y creo que quienes están a tu lado saben qué deseas hacer, pero ese no siempre es el caso. Iré a hablar con los pasajeros. Mantén el avión en vuelo. ¿A qué altitud estamos? Se informan continuamente de cada paso del proceso como lo propone el entrenamiento. Señoras y señores, les habla su capitán. Ahora nos disponemos a descender sobre San Francisco. Este entrenamiento hace que cada vuelo sea diferente. Me ha involucrado como miembro de la tripulación y me permite hablar. Nos estamos acercando. ¿Sí? Me ayuda a tomar decisiones y a mantenerme consciente de la situación. Eso es lo más importante. En los Estados Unidos, llevamos casi una década sin perder un solo pasajero en un accidente. Los expertos concluyen que en parte se debe al programa CMR. Si la tripulación del vuelo 173 hubiera recibido dicha formación, me imagino que otros 15 minutos. Tal vez habrían insistido procurando que el capitán aterrizara inmediatamente. No es suficiente. 15 minutos es mucho tiempo para el combustible que nos queda. En lugar de ello, se quedaron esperando que el capitán tomara la decisión correcta. Declara emergencia. Malburn McBroom fue hallado responsable del accidente. Poco después, se retiró. La pasajera Amy Connor conoció al capitán McBroom en 1998, 6 años antes de su muerte. El hombre que vi en la reunión estaba afectado, dispuesto a aceptar su culpabilidad y nos ofreció su ayuda en cualquier circunstancia. Fue todo. Vamos a aterrizar. Avisen a los pasajeros. Si hubiese tenido algún resentimiento hacia él antes de la reunión, desapareció después de conocerlo. Sé que él creía honestamente que disponía de más combustible. Avisen a los bomberos. Un error del piloto no es una respuesta. Es un síntoma de que existe un problema. Hay que recordar no preocuparse. McBroom controlaba la cabina de acuerdo con la cultura de su época. Este accidente debía esperarse. Él es un producto de su época y debemos juzgar a los hombres por el entorno en que se desenvuelven.
Nadie hace eso a propósito. No lo haremos. Estaba devastado, perdió su licencia, perdió a su familia y el resto de su vida fue un fracaso.